Hola, buenos días a todos. Si os parece, vamos a ir empezando para que la cosa no se alargue más de lo necesario. Yo, en primer lugar, como miembro del Grupo Parlamentario del Partido Popular, os quiero agradecer a todos vuestra asistencia. Me parece que es impresionante que haya tanta gente para asistir a la presentación de un informe tan importante, por otro lado, porque yo creo que la cuestión educativa debería ser seguramente central en nuestro debate público y, por desgracia, no siempre lo es. Pero hay gente que se encarga de que el tema educativo no desaparezca nunca del debate público, y aquí estoy rodeado de personas pues que hacen esa tarea, esa labor, que son quienes os convocan. Ignasi Grau, que es buen amigo desde hace años, en representación de OIDEL, que son quienes han elaborado este informe sobre libertad educativa, José María Bereito, María Teresa, Albert Guibernau, a quien también agradezco su militancia en las cosas de la libertad, en la causa de la libertad, que me parece imprescindible y que además tiene mucho que ver con el acto de hoy. Yo no me quiero extender, pero sí que es verdad que para el Partido Popular la libertad educativa es una libertad principal, acaso la principal de las libertades, porque de ella, de la libertad educativa, acaban dependiendo y acaban derivando todo el resto de nuestras libertades públicas. Es evidente que la situación de la libertad educativa, la situación de la educación en general en España, preocupa y mucho a una parte importante de la ciudadanía, y por eso es importante que en el Congreso de los Diputados actores, ONGs, asociaciones, fundaciones que tienen algo que decir a ese respecto tengan la oportunidad de decirlo en la casa de todos los españoles. Estos días estamos teniendo varios actos, varias iniciativas en las que el Partido Popular abre las puertas del Congreso a la sociedad civil. Para nosotros es importante que el Congreso esté abierto a todos vosotros, en definitiva, a quienes sustentáis la legitimidad de esta Cámara, y por eso me parece especialmente importante y me hace especial ilusión que un acto como el de hoy cuente con tanta participación. Sobre la libertad educativa os hablarán tanto Ignasi como María Teresa, como Albert, como José María, pero sí que es verdad que hay un apunte, que es que creo que a menudo en España se olvida que la libertad educativa empieza por la libertad de los padres para elegir la educación que más convenga a sus hijos. Y esa libertad a menudo está siendo cuestionada desde diferentes ámbitos administrativos, tanto autonómicos como locales, como sobre todo en el ámbito nacional, y creo que debemos seguir insistiendo desde el Partido Popular en la defensa de esa libertad de la educación, esa libertad de los padres para elegir la educación que más convenga a su visión, a su cosmovisión y a las necesidades de sus hijos. Sin extenderme más, no quiero extenderme más, le voy a dar la palabra a José María Bereito, que será quien modere este acto y quien presente el informe junto con el resto de los ponentes. Gracias a todos por vuestra asistencia. José María, tienes la palabra. Buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en este acto que me parece particularmente relevante. Siempre la educación es importante, pero en los momentos que vivimos en España, en esta situación, de manera todavía más particularmente. Gran satisfacción estar en el Congreso de los Diputados. Quiero dar, en primer lugar, la bienvenida y el agradecimiento a Ignacio Martín, a María del Mar González Bella, que es la secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Popular, y, por supuesto, a Teresa Martín, a Ignasi Grau, presidenta y director general de OIDEL, y también a nuestro buen amigo Albert Guibernau, que es el director de la Fundación Civismo. Nos hemos puesto de acuerdo una serie de instituciones para hacer la presentación de este índice de libertad de enseñanza, que es una iniciativa de OIDEL desde hace ya años. OIDEL, con su presencia muy activa en organismos internacionales, en particular en Ginebra, en Naciones Unidas, y su seguimiento de las cuestiones relacionadas con la educación, y enseguida pasaremos a ver cómo los datos que da el índice son enormemente relevantes. Quiero agradecer a todos los presentes, las entidades que representan, el compromiso de todos los presentes con la libertad de enseñanza, la libertad de educación, y vamos a tener pues, aproximadamente una hora donde intervendrán los diferentes miembros de la mesa. Yo estoy aquí como director de la Fundación Ciudadanía y Valores, que hemos colaborado con OIDEL para
hacer posible este informe, su seguimiento, su difusión, y estamos también muy comprometidos en ayudar a que verdaderamente esta red que se ha creado en torno al informe pues, internacional y nacional tenga la máxima repercusión. Para mí es un poquito volver a casa. El Congreso de los Diputados es casa de todos los españoles, pero tuve el honor y la satisfacción de ser diputado durante unos años, fui portavoz de Asuntos Exteriores y representante de la Delegación Española al Consejo de Europa, donde nos bregamos en temas de educación durante varios años y por tanto, pues una satisfacción volver a estar aquí. Vamos a presentar el Índice de Libertad de Enseñanza en el mundo, que, como digo, se ha elaborado conjuntamente por la Organización Internacional por el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza, OIDEL, y la Fundación Ciudadanía y Valores, y que pretende evaluar de forma objetiva la situación de este derecho humano fundamental que se incluye en la mayoría de los instrumentos nacionales e internacionales. FUNCIVA, la Fundación Ciudadanía y Valores, es una entidad dedicada al análisis y promoción de distintos aspectos relacionados con la convivencia cívica en las sociedades contemporáneas y con el fomento de la paz, los valores de un humanismo renovado y el papel de la cultura a nivel internacional. Este informe forma parte de las actividades realizadas a través de su Centro Internacional de Derechos Humanos y por la Convivencia Cívica. OIDEL es una ONG que trabaja en este ámbito desde hace más de 20 años, sirviendo de plataforma de encuentro entre expertos y redes y de seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por los organismos internacionales. En comparación con ediciones anteriores del índice, esta ha logrado aumentar sustancialmente el número de países analizados, con un alcance del 98% de la población mundial. Se ha evaluado el pluralismo educativo en 157 países, por lo tanto, verdaderamente es muy representativo. Llama la atención que solo 6 países, entre los que se encuentran Cuba, Eritrea y Corea del Norte, y desde hace poco Afganistán, no reconocen la libertad de enseñanza en su legislación nacional. 101 países la protegen a nivel constitucional, ya sea reconociendo explícitamente el derecho a la enseñanza o el derecho de los padres y madres a elegir libremente la educación de sus hijos e hijas o haciendo posible la existencia de escuelas privadas. En algunos países, como los Estados Unidos o Francia, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional han concedido a este derecho valor constitucional. En general, desde el 2002 se ha mantenido una tendencia moderadamente positiva a favor del reconocimiento formal del derecho a la educación. Especialmente ha ido creciendo en el sudeste asiático y en el África subsahariana. En la evaluación se han tenido en cuenta una serie de criterios seleccionados a partir de normas consolidadas. Algunos de estos aspectos son la financiación de las escuelas no gubernamentales, la consideración de todos los establecimientos educativos, públicos o privados, como un solo sistema, el aumento o disminución del número de estudiantes en las escuelas no gubernamentales, el aumento o disminución del número de escuelas no gubernamentales o el avance de la enseñanza en el hogar, tema que en algunos países está adquiriendo una cada vez mayor relevancia. En general, la tendencia de estos indicadores es ligeramente ascendiente a nivel global desde 2016, con las particularidades regionales que se señalan en el informe. Como ejemplos negativos, cabe señalar la reducción del número de escuelas no gubernamentales en la República Democrática del Congo, menos 71%, y la importante disminución de la financiación a estas escuelas en España. Lamentablemente, dentro de lo que es el índice, España ocupa un lugar en este apartado de retroceso. Además, se observa una creciente polarización política en la interpretación y aplicación práctica del derecho a la educación. Un ejemplo es el debate sobre la financiación pública, sobre los estándares mínimos exigidos a los distintos tipos de escuelas, con especial énfasis en la educación diferenciada o la integración de las minorías, o sobre la enseñanza en el hogar. Sobre todos estos aspectos, el índice da datos muy exactos, precisos, comparativos y en relación con el último índice que se llevó a cabo. Este índice es el resultado de una investigación realizada por un equipo multidisciplinar de 20 expertos durante 10 meses en 2023, con el objetivo de informar sobre la realidad del derecho a la educación en el mundo y fomentar el debate para entender mejor
su importancia de cara al futuro de las nuevas generaciones y de la sociedad. Como sabemos todos, en la educación nos jugamos todos mucho. Voy a dar a continuación, para no extenderme, la palabra a Albert Gibernau, director de la Fundación Civismo. Albert Gibernau es doctor en Economía, director general de la Fundación Civismo, ha sido profesor de la Universitat Abat Oliba, CEU, ha colaborado con la Universidad de Barcelona, ha analizado la política económica en diversos medios de comunicación y ha participado en ella como asesor económico en diferentes administraciones. Es uno de los impulsores del Club Tocqueville en Barcelona, máster en gestión pública, presidente de Estudiants pel Canvi entre 2009 y 2012 y ha sido también presidente de Compromís pel Canvi desde mayo de 2011. Albert, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, José María. Queridos amigos, en primer lugar quiero agradecer a Funciva y a IDEL por querer compartir este día y a mis compañeros de mesa por su participación en el acto. A José María, Ignasi, Teresa, Nacho, María del Mar, todos ellos amigos de la libertad. Hoy, 1 de octubre, 7 años después del envite al Estado de Derecho en Cataluña, quiero dedicar públicamente unas palabras de agradecimiento a Nacho Martín Blanco, con quien hemos compartido tantas batallas, algunas de ellas ciertamente desagradables, para mantener la libertad, la paz, el sentido común y la democracia en Cataluña. Buscaron que fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra y gracias a personas como Nacho, hoy Cataluña no es Venezuela, aunque estuvimos a punto de serlo. Gracias, Nacho, por tu valentía. Gracias a ti, Albert. En la Fundación Civismo nos ocupamos de trabajar en la defensa de la libertad personal y el fortalecimiento de la sociedad civil, especialmente en el ámbito de la libertad económica, la libertad de educación y la de información, las tres hoy más amenazadas que nunca. Quiero agradecer la presencia en la sala de profesores, periodistas y empresarios, padres y madres, cuya libertad hoy es un poco menor que la de ayer. Pero hemos venido a hablar en concreto de libertad de enseñanza. Y antes de dar la palabra a los autores del informe, quiero apuntar 3 ideas que pueden ayudar a entender la necesidad hoy de defender la libertad de enseñanza. La primera idea es que el Estado avanza. En el plano de la renta, hoy 4 de cada 10 españoles recibe sus ingresos íntegramente del Estado, ya sea a través de salarios públicos, subsidios o prestaciones. Sin olvidar el incremento de personas que viven del salario mínimo interprofesional, que han pasado del 8% en 2008 a cerca del 20% en 2023. Para 1 de cada 5 trabajadores, por cuenta ajena, su salario lo fija el BOE. Y la dependencia ciudadana del poder político es cada vez mayor. En algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, se ha vivido un proceso de conquista de la escuela concertada por parte del sector público, como si se tratara de un botín de guerra. Muchas veces extorsionando a la concertada y obligándola a acometer costosísimas reformas en sus instalaciones y ofreciéndole a la vez sufragarlas desde el sector público siempre que se pasaran a formar parte de una red de escuelas públicas. Recuerdo una imagen hace poco más de 2 años grabada en la memoria. El 8 de noviembre de 2022, el consejero de Educación de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, entonces Ada Colau, pronunciaron un discurso triunfalista en tono de conquista delante de las puertas de una escuela concertada del barrio gótico de Barcelona, precisamente cuando ésta fue obligada a acometer esas reformas y la congregación que la regentaba no podía costear y acabaron entregando la escuela al circuito público. Sin duda, era una guerra para absorber a la concertada y habían obtenido su botín. Y seguiremos, anunciaron. El Estado avanza y seguirá avanzando si no se defiende por tierra, mar y aire la libertad de enseñanza. La segunda idea que quería transmitiros es sencilla, tenemos derecho a escoger la mejor educación para nuestros hijos. Lo apunta el informe.
La libertad de enseñanza está reconocida en los principales mecanismos universales de derechos humanos y los estudios presentados demuestran que la mayoría de los países reconocen legalmente esa libertad a nivel nacional. De hecho, más de 100 países reconocen la libertad de enseñanza en sus propias constituciones bajo distintas formas y terminologías. No estamos pidiendo nada nuevo, sencillamente pedimos que se reconozca y poder poner en práctica nuestros derechos. Y la tercera idea que quería transmitiros es que la libertad tiene premio. Si me permiten un ejemplo más prosaico, seguramente muchos de ustedes, si vienen de otras provincias, habrán usado el tren o el avión. Si lo han hecho, habrán comprobado que hay más aerolíneas que nunca y más operadores ferroviarios que nunca. Irio, Renfe, Ouigo, Hablo, logrando que haya más vuelos y más transporte que nunca. Y a un precio imposible de imaginar hace solo unos pocos años. Si han venido del propio Madrid, habrán podido elegir si venir en vehículo privado, andando, o si habrán preferido que alguien les trajera. Si han elegido esta última opción, han podido comparar en sus aplicaciones entre el taxi, entre Uber, entre Bolt, entre Cabify, logrando que haya competencia para ver quién va a poder traerles hasta el Congreso de los Diputados hoy y hacerlo a un mejor precio. En definitiva, eligiendo ustedes mismos su mejor alternativa. Gracias a la pluralidad de opciones, encontramos una mejor manera de satisfacer nuestras necesidades, incrementando nuestro bienestar. En el ámbito educativo, la libertad de elección puede lograr maximizar el bienestar tanto de los padres como de los alumnos al alinear los valores y objetivos de padres y docentes. La libertad funciona. Y acabo. La sociedad española necesita que no desfallezcáis, defendiendo la libertad de enseñanza. O lo que es lo mismo, defendiendo un mejor futuro para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Nadie mejor que vosotros sabe qué es lo mejor para vuestros hijos y no debemos permitir que quien controla el BOE controle el futuro de nuestros hijos. Decía Alexis de Tocqueville, habría amado la libertad, creo yo, en cualquier época, pero en los tiempos en que estamos me siento inclinado a adorarla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias por tu compromiso con muchas cosas, pero sobre todo con la libertad. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a Fundación Civismo, a su presidente, por la colaboración que estamos teniendo. A continuación va a intervenir Ignasi Grau. Ignasi Grau es verdaderamente el factotum detrás del índice. Ignasi es gerundense, afincado en Ginebra desde hace 8 años. Es director de la ONG suiza OIDEL desde 2018. Como ya he comentado antes, OIDEL tiene estatuto consultivo ante Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social, en la UNESCO y en el Consejo de Europa. Jurídicamente es una asociación sin ánimo de lucro reconocida de interés público por el Cantón de Ginebra. Y el objetivo de OIDEL es la promoción del derecho a la educación como derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona. Ignasi Grau es abogado, está graduado en Administración y Dirección de Empresas, tiene un máster en Teoría Política por la Universidad de Ginebra, ha escrito y publicado fundamentalmente sobre el derecho a la educación y los derechos culturales, así como sobre políticas educativas, ha asesorado a gobiernos, partidos políticos y ONGs en la realización del derecho a la educación y el año pasado publicó su primer libro, La doble esfera del reconocimiento, al que deseamos todo el éxito posible. Ignasi, tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias, José María, y gracias que extiendo a todas las personas que me acompañan hoy, a Nacho Martín y al Grupo Popular, bueno, y a María del Mar por abrirnos la sede de la Soberanía Nacional, a Teresa Martínez para apoyarme también como presidenta de OIDEL y a Albert Guibernau por acompañarnos en esta presentación y a este público tan distinguido también que nos acompaña hoy. A ver si consigo pasar esto. Perfecto. Disculpadme. Estoy teniendo problemas. No sé por qué no se me pasa.
Bueno, a la espera... Vale. Disculpad. Entonces, libertad de enseñanza, os voy a presentar un informe que tenéis allí detrás de 325 páginas. Yo voy a intentar hacer el esfuerzo de... Detrás de las puertas, los que estáis mirando. Esta vez voy a hacer el esfuerzo de haceros un resumen en 20 minutos, lo que no es fácil. Y antes de nada, lo que me obligo es a hablar de qué es la educación. Hoy, hablar del derecho a la educación es todo, o sea, es el perejil de todas las salsas. Hablamos de cohesión social, derecho a la educación. Hablamos de problemas de convivencia, derecho a la educación. Pero si algo es la educación, es un derecho humano. Como ya sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones decidieron unirse para decretar qué tenían en común para defender la dignidad de las personas. Y el artículo 26 se decidió a consagrar el derecho a la educación. 3 elementos a retener antes de entrar en materia. Primero, todas las personas tienen el derecho a la educación y es un derecho obligatorio, no es un derecho patrimonial, sino que, como está intrínseco en nuestra dignidad, no podemos disponer libremente de él. Segundo elemento, un fin para el derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Es decir, la educación no es una herramienta política, la educación sirve para desarrollarnos como personas. Y como muy rápidamente vieron, lo vemos en España, imaginaros en Naciones Unidas, dijeron, oye, lo que necesitamos para desarrollarnos como personas es difícil ponernos de acuerdo. Y por eso pusieron el artículo 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Este artículo, cuando se puso, que lo propuso la delegación permanente de los Países Bajos, se acordaba de los abusos del nazismo y sabían lo que significaba un monopolio estatal en la educación. Por eso decidieron, para evitar este tipo de abusos, en una maquinaria que ha sido perfecta, vamos a dar poder a los padres. Tras la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se redactaron los principales tratados de derechos humanos que también se reconoce este derecho. Ya sea vía el reconocimiento de los padres a escoger la educación que quieran por sus hijos o ya sea vía el derecho de los individuos a crear instituciones educativas alternativas a los del Estado. Y a veces parece que estos tratados y estas declaraciones se han olvidado, pero aún recientemente, en el último informe de la relatora especial del derecho a la educación, decía que las medidas que atentan contra el pluralismo educativo, ya sea en nombre de la asimilación, del nacionalismo, del laicismo y la cohesión social, son contrarias a las obligaciones de los Estados. Entonces, con esto, vayamos a hablar de libertad de enseñanza. Cuando se habla de libertad de enseñanza en España, como en muchos países, muchas veces dicen, oye, somos el único país que financia escuelas no gubernamentales, somos el único país que está obsesionado con la libertad de enseñanza. ¿Pero es realmente así? Bueno, nosotros en OIDEL, para ver un poco el estado de situación, desde 1995 hacemos el índice de libertad de enseñanza. Es verdad que con la metodología actual la hacemos desde 2002. En 2002 analizamos 81 países, en 2016 136 y esta vez 157 países. Como os comentaba antes, el índice de libertad de enseñanza es una investigación en la cual han participado 3 personas full-time, entre los cuales he estado yo como coordinador. Han colaborado más de 20 expertos, entre ellos universitarios de reconocido prestigio, como gente de universidades como Boston University o la Universidad de Johns Hopkins, y más de 40 organizaciones de la sociedad civil que nos han permitido contrastar leyes con la realidad nacional. Como os podéis imaginar, muchos países son unos campeones en las leyes, pero luego la realidad pues, es más caprichosa. ¿Cómo hemos medido la libertad de enseñanza? Bueno, como ya sabéis, decía Chesterton que la estadística es la antesala de un sofismo y en realidad, pues, a riesgo de que haya imágenes que no sean del todo fehacientes, no sean del todo, representen fehacientemente la realidad, así hemos medido nosotros la libertad de enseñanza. En primer lugar, hemos medido si existe la capacidad legal de crear y gestionar escuelas no gubernamentales. Dentro de este indicador también hemos medido el estatus constitucional, o sea, el reconocimiento constitucional de esta libertad, y también hemos medido el estatus de... Es una parte muy pequeñita de este indicador, pero también el reconocimiento de la educación en casa, el homeschooling. El segundo indicador es relativo a la financiación pública. La financiación pública, las escuelas no gubernamentales, nos parece que juegan un papel muy importante porque, si no, las únicas familias que tienen acceso a la educación son aquellas que tienen rentas. Y pasamos de hablar de un derecho a un privilegio. En segundo lugar, la tasa neta de escolarización.
Este indicador tiene un carácter correctivo. Si os interesan mucho las fórmulas, tenéis toda la metodología detrás, pero tiene carácter corrector. Lo que no queríamos era premiar a estados que tienen un sistema muy pluralista, pero porque directamente no ha implementado un sistema de educación. Entonces, las únicas iniciativas son aquellas de carácter no público y de iniciativa social. Y el cuarto indicador es la tasa de inscripción en las escuelas no gubernamentales. Entonces, a grandes trazos, ¿cómo está la libertad de enseñanza? Bueno, la primera foto que tenemos es esta, ¿no? ¿Qué nos dice esta foto? Nos dice que la mayoría de países con pluralismo educativo están en la zona occidental. Creo que aquí las letras son pequeñitas, pero ya no os preocupéis, yo os lo voy traduciendo. Lo que vemos es que la mayoría de países, la UNESCO divide las regiones educativas en varios grupos, y lo que vemos es que las regiones donde hay más libertad educativa son los países que consideraríamos occidentales: Europa, varios países de Europa del Este, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No obstante, vemos excepciones también, y notables excepciones en otras zonas, como por ejemplo Chile y Tailandia. ¿Qué vemos en común entre los países, así a bote pronto, que hay más libertad de enseñanza? Pues vemos dos cosas. Una, un compromiso con los derechos humanos, y dos, son países de altos ingresos, países que podríamos económicamente más desarrollados. Segunda foto así a grandes trazos, que sería la foto de la Unión Europea. ¿Cuáles son los mejores países de la Unión Europea en libertad de enseñanza? Pues podríamos hablar de tres: Irlanda, Holanda y Bélgica. Holanda me parece que es el caso más paradigmático. Holanda es un país donde la libertad de enseñanza no solo está consagrada a nivel constitucional, sino que la propia Constitución, como es el caso de Eslovenia también, dice que para garantizar este derecho los Estados tienen que financiar las distintas opciones de los padres. Y sin esta ayuda pública, sin esta financiación pública, la libertad se convierte en un privilegio de los privilegiados. ¿Qué ha generado esto en Holanda? Ha generado pues, un sistema pluralista. Más del 50% de familias están escogiendo escuelas que no forman parte del circuito gubernamental. Y a pesar de que mucha gente diga que el pluralismo educativo, la libertad de enseñanza genere grandes desigualdades y grandes problemas en cohesión social, nadie pensaría en esto cuando estamos hablando de los Países Bajos. ¿Cuáles son los malos ejemplos de la Unión Europea? Grecia y Chipre. ¿Qué nos encontramos en Grecia y Chipre? Grecia y Chipre, la elección de la escuela es completamente dependiente de las rentas de las familias, y lo que nos encontramos es que en estos dos países solo están pudiendo escoger escuela las familias privilegiadas. ¿Y dónde estamos en España? Pues en España estamos en 7ª posición. No es una posición mala. Es verdad que en España vemos el paisaje, vemos un paisaje bastante plural. No obstante, los expertos que nos han ayudado a redactar este informe nos han señalado que una implementación restrictiva de la LOMLOE podría hacernos bajar posiciones. No le estoy descubriendo nada a nadie, pero bueno. Evolución por regiones. Bueno, esta foto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un crecimiento de la libertad de enseñanza en el mundo. A pesar de la polarización, a pesar del escepticismo, cada vez hay más estados que están legislando a favor de que los padres puedan escoger la educación que quieran por sus hijos. Y cada vez hay más familias que están escogiendo una educación alternativa a la del Estado. No es un crecimiento gigante, pero la mayoría de regiones, con la excepción de Oceanía, vemos esta tendencia positiva. ¿Está reconocida la libertad de educación en las leyes? Ahora pasaré a los indicadores. Como os he enseñado, voy a pasar a indicadores para también intentaros daros un poco de luz sobre dónde está la libertad de enseñanza. Entonces, ¿está reconocida la libertad de educación en las leyes? Pues la verdad es que en sus distintas fórmulas, ya sea reconociendo el derecho de los padres, reconociendo el derecho de la existencia de escuelas privadas, ya sea hablando explícitamente de la libertad de enseñanza, todos los países, excepto 6, reconocen la libertad de enseñanza. Me parece muy relevante señalar las excepciones, ¿no? Explícitamente, que nieguen la libertad de enseñanza, hay 3, que serían Corea del Norte, Macedonia, la educación primaria y Cuba. Y implícitamente, es decir, que los expertos cuando les hemos consultado nos ha dicho es inaplicable la libertad de enseñanza, podríamos incluir Arabia Saudí, Afganistán y Eritrea. Es muy relevante, ¿no?, ver el link aquí entre la libertad de enseñanza y la calidad democrática, ¿no? A veces nos parece que ponemos en contraposición la libertad de enseñanza a las libertades fundamentales y la democracia, pero vemos que lo primero que hacen muchos gobiernos que desconfían de sus ciudadanos, desconfían de su sociedad civil, es
prohibir la libertad de enseñanza. Reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional también es una variable interesante porque nos muestra los consensos en la comunidad política. Y, de nuevo, muchas veces presentamos la libertad de enseñanza como algo que no genera consensos políticos, pero cuando hemos hecho nuestro estudio lo que nos hemos dado cuenta es que la libertad de enseñanza, en sus distintas fórmulas, ya sea, como decía, hablando explícitamente de la libertad de enseñanza, hablando de pluralismo educativo, hablando de derechos de los padres, hablando de la existencia de escuelas no gubernamentales, en 101 países se reconoce la libertad de enseñanza. Dos casos que, como comentaba José María, merecen una mención especial son Francia y Estados Unidos. Estos dos países, en la Constitución no sale de forma explícita, pero sus cortes constitucionales han expresado que, a raíz que se reconoce la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, sería muy raro que no se reconociera la libertad educativa. Y la libertad educativa, pues, las Cortes Constitucionales la entiende como, dentro de estos dos países, la entiende como parte del corpus educativo. ¿En cuántos países el ejercicio de la libertad de enseñanza no depende de las rentas familiares? Y esta es muchas veces la principal discusión cuando hablamos de libertad de enseñanza. Bueno, y este gráfico, que de nuevo creo que tengo el desafío, que no termináis de verlo, pero no pasa nada, porque me pusieron unas notas que os lo van a explicar en un segundo. Mirad, yo creo que aquí hay dos elementos que son importantes a retener. El 78% de los países estudiados, en mayor o menor medida, otorgan algún tipo de ayuda financiera a las escuelas no gubernamentales. O sea, el 78% de los países, en mayor o menor medida, en algunos casos es simplemente algunas ayudas al material, pero otorgan algún tipo de ayuda financiera a las escuelas no gubernamentales. Y el 31% de los países analizados otorgan una ayuda consistente. Es decir, del 31% de los países analizados, como mínimo, financian los salarios de los profesores de las escuelas no gubernamentales. Para mí, podemos sacar tres conclusiones relativas a la financiación de escuelas no gubernamentales. Primero, no es inusual otorgar financiación pública a escuelas no gubernamentales. Esto que a veces se nos presenta como una rareza, no es inusual. Y entre los países de nuestras zonas hay muchos países que están financiando todos los gastos de la escuela no gubernamental. Países como Bélgica, Países Bajos, Finlandia o el Reino Unido. Pero también lo podemos ver en otras regiones, como por ejemplo en Asia lo podemos ver en la República de Corea, en Singapur o en Tailandia. O en América Latina lo podemos ver en Chile, Perú, la República Dominicana. Segundo, las regiones que otorgan más financiación pública, es verdad, son los países que tienen más rentas. Son los países, y es verdad que a muchos países les gustaría poder hacer esto y no lo están haciendo, no por un tema de opción política, sino porque no tienen los recursos. Y la tercera enseñanza que podemos hacer así, si viéramos este quesito con el del año anterior, es que ha habido una tendencia positiva. Los países, a pesar del ruido, están apoyando hoy más a los padres a coger la educación que en 2016 y en 2002. Hoy tenemos más o menos alumnos en escuelas no gubernamentales. Pues esta es un poco la imagen que tenemos. Vemos un crecimiento sostenido desde 2016 y hay más padres y hay más alumnos en escuelas no gubernamentales que en 2016. Este gráfico para mí es interesante por dos puntos. Uno, porque muchas veces se justifican los cambios legislativos alrededor de la libertad de educación en pro de un dramático crecimiento en el sector privado. Pero cuando ponemos los datos en orden no vemos un dramático crecimiento, vemos un crecimiento sostenido, pero no, en ningún caso es dramático. Sí que es verdad que hay países, pero tampoco tiene por qué ser una mala noticia, donde ha habido un aumento importante. Señalar sobre todo el caso de la India, con un 28%, lo que mejor el crecimiento dramático se concentra en la India, Angola un 12% y Nigeria un 11%. En estos países, en vías de desarrollo, podemos explicar el crecimiento por un fenómeno que son las low-fee private schools, escuelas privadas que cobran unas tasas muy pequeñas y que se dirigen sobre todo a una población desfavorecida. En los países occidentales donde hemos visto el mayor crecimiento es en Hungría, un 9,5%, y se podría explicar en parte porque el gobierno húngaro está ayudando mucho más a las familias a escoger la educación que quieren por sus hijos. ¿Dónde hemos visto los grandes retrocesos? Pues los hemos visto en nuestra zona, en los países occidentales, en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos visto en Italia? Pues en Italia muy pocas escuelas están financiadas por el Estado, muy pocas escuelas no gubernamentales, y en el contexto del COVID, muchas familias, al depender la elección de escuela, las rentas familiares, tuvieron que decidir sacar a sus hijos y mandarlos a la escuela pública.
Fuera de la zona europea podríamos señalar dos ejemplos. Bangladesh también, un mal ejemplo, ha habido un retroceso de un 18% y especialmente problemático el caso de Eritrea. Eritrea, como sabéis, está sufriendo una dictadura atroz y la mayoría de escuelas no gubernamentales han sido expropiadas por el Estado, en especial las escuelas que pertenecen a la enseñanza católica. Homeschooling, educación en casa. Este es un tema que es una parte muy pequeñita de nuestra investigación, pero muchas veces la gente se va directamente a ella, entonces no quería irme sin decir dos o tres cositas. El homeschooling es un fenómeno en crecimiento y es un fenómeno muy complicado de analizar, porque muchas veces es un fenómeno cuya legislación es ausente. Entonces, hay países que legislan en contra y, no obstante, hay bastantes familias que le están ejerciendo y países que legislan a favor, pero luego administrativamente es imposible de aplicarla. ¿Dónde vemos que ha habido un crecimiento más importante de homeschooling en los últimos años? En Estados Unidos. En Estados Unidos hay estadísticas, sobre todo a raíz del COVID, que dicen que hasta un 8% de las familias están educando a sus hijos en casa. Y vemos países, aparte de Estados Unidos, que han hecho esta opción educativa mucho más permisible. Serbia, Bulgaria, El Salvador o Panamá. No obstante, también vemos que el homeschooling está tensando cada vez más las discusiones educativas y también muchos gobiernos han decidido hacer esta opción mucho más restrictiva. Francia, Suiza, Uruguay o Guatemala. En España ya sabéis que el homeschooling está prohibido. Primero lo prohibió una sentencia del Tribunal Supremo y luego la ley Wert pues, le terminó de dar la última estocada a esta opción educativa. Ya termino. Tendencias globales. Tendencias globales, aquí os he puesto una imagen de un árbol cayendo, porque yo creo que es el resumen un poco de la situación en el mundo, ¿no? Hace más ruido un árbol cayendo que un bosque creciendo y podemos decir desde una perspectiva legal que la libertad de enseñanza está en una mejor posición hoy que en 2016. No obstante, hay motivos también para estar preocupados. Vemos una creciente polarización, esto sobre todo al hablar con gente de la sociedad civil, nos damos cuenta que es un tema que va tensando cada vez más las discusiones políticas, ha pasado de ser un tema de consenso a un tema muy político. Y también observamos que ha habido una mutación en las discusiones educativas. El nombre del juego hasta hace pocos años era la financiación pública, escuelas no gubernamentales, y cada vez vemos más que a más personas de la sociedad civil también lo que les preocupa es el contenido y los programas de enseñanza. Tensiones que vemos tanto en los países occidentales como en los países en vías de desarrollo, en los países musulmanes o países asiáticos, pues ya por temas religiosos, aquí por contenidos de gran carga ideológica. ¿Cuáles serían las enseñanzas para España? Bueno, cualquier debate sobre la educación debe darse sobre una perspectiva de derechos humanos, ¿no? A mí me impresiona, cuando vengo a España, que hablar de libertad de enseñanza es un tema de derechas o de izquierdas. Un análisis histórico de España también nos haría sorprender de esto. El siglo XIX, la bandera de la libertad de enseñanza estuvo abanderada por espacios progresistas, pienso en Giner de los Ríos, pero también un análisis histórico del pensamiento europeo nos permite encontrar textos de Gramsci o de Clemenceau defendiendo la libertad de enseñanza. Pero, sobre todo, cuando hacemos este análisis mundial, una cosa que nos permite ver cuando hablamos de libertad de enseñanza es que la libertad de enseñanza es de los rohingyas en Myanmar, es de los pueblos indígenas en América Latina, es de los cristianos en Nicaragua o es de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, primer aprendizaje para España. Situemos la libertad de enseñanza donde se merece, que es el espacio de los derechos humanos. Segundo punto que nos impresiona cuando venimos a España y cuando analizamos esto en relación a otros países es el tema de la financiación. La financiación pública es imprescindible para garantizar una libertad que tenemos en nuestra Constitución. Y sin esta libertad no hacemos que una libertad garantizada para nuestra Constitución se convierta en un privilegio solo de las familias con más recursos. La mayoría de la gente que en su momento se paró la castellana no eran las familias con más recursos de España, era la clase media española que sabía que si se le quitaban sus recursos no podrían ejercer una libertad fundamental. Y tercer punto, la educación es el derecho que nos permite decidir quién somos, como veíamos, qué hay de bueno en nuestra sociedad, qué vale la pena preservar para formar a la generación que viene
Es innato pensar que somos los propietarios de lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Todos pensamos, pero la belleza y la bondad no maridan bien sin libertad. En nuestra historia reciente de España hemos tenido muchos ejemplos de ello, ¿no? No obstante, también me parece que en nuestra historia reciente, y pienso en la victoria de la Eurocopa, cuando hemos dicho, oye, vamos a coger la libertad en todo su conjunto, pues nos ha ido muy bien. La libertad de enseñanza es un muy buen indicador de cómo los gobernantes confían en sus ciudadanos. Y esto es un poco con lo que me gustaría irme hoy, que confiar en la libertad de enseñanza, empoderar a las familias, es un buen indicador de cómo confiamos en nuestros ciudadanos. En realidad, y con esto termino, defender la libertad de enseñanza hoy no es defender el derecho de las escuelas católicas a existir, ni el derecho de las escuelas privadas a existir. Es el derecho de que todos los españoles puedan escoger la educación que quieren para sus hijos. Muchas gracias. Muy bien, Ignasi, verdaderamente muy claro y además muy útil el informe, con muchos datos que se pueden utilizar en muy diferentes situaciones. También situar el debate en el marco de los derechos humanos, de los derechos de ciudadanía, exactamente lo que también queremos hacer desde FONCIVA, la Fundación Ciudadanía y Valores, y ahí es donde estamos trabajando. A continuación voy a dar la palabra a Teresa Martínez. Teresa Martínez es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Psicología por la Universidad de Barcelona. Es máster en Investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y es sobre todo una gran profesional de la educación. Ha sido directora de centros educativos, directora de colegio, consejera delegada de la institución familiar en Cataluña. Ha sido vicepresidenta de ASE y es miembro del patronato de Imperia. Teresa, muchas gracias. Muchas gracias, José María. En primer lugar, un saludo a todos los presentes, especialmente de la mesa, y muchísimas gracias. Este agradecimiento por la posibilidad de estar aquí, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, que si bien José María es casi su segunda casa, para el resto, ¿no?, por lo menos para mí, no lo es y es todo un orgullo estar aquí, ¿no?, y representando esto que habéis comentado sobre la voz de la ciudadanía, ¿no?, que es lo último que ha terminado Ignasi, que me parece muy relevante. También a quienes han hecho posible y organizado este acto, ¿no?, pues Fundación Civismo y Fundación Ciudadanía y Valores. Y se ha comentado aquí al principio, ¿no?, José María, sobre la ONG de OIDEL, que es una ONG suiza, ¿no?, que desde hace 40 años está trabajando en este derecho de la educación, de la libertad. Por tanto, no es una cosa nueva ni que haya surgido, ¿no?, como a raíz de alguna política educativa en algún lugar, no, sino que hace muchos años pues está en este foro internacional, ¿no?, allí pues en este estatus consultivo. Y yo quería aquí aportar lo que significa estatus consultivo, ¿no?, porque a veces esto dice, oye, qué bien, ¿no?, estatus consultivo en la ONU, en la UNESCO, en la Comisión, en el Consejo de Europa. Pero lo importante es que, gracias a eso, podemos participar activamente en los procesos de toma de decisiones relacionados con la educación. Y ahí está el gran quid de OIDEL, ¿no? Es decir, que no solo uno dice defiendo algo, sino que lo defiendo en un foro en el cual puedo participar, ¿no?, puedo estar en la toma de decisiones, ¿no? Por tanto, cuando a veces la gente, ¿no?, nos pide ahora últimamente con el informe pues estar presente en algún debate, lo importante le piden, ¿y las conversaciones internacionales por dónde van, ¿no? ¿Por dónde van? Pues es verdad que alzamos la vista y podemos ver en otro foro estas conversaciones internacionales, ¿no? Pero está activamente en los procesos de toma de decisiones. Y nuestra influencia, ¿no?, como IDEL, se extiende a configuraciones de políticas e iniciativas que defienden estos principios de los derechos humanos en la libertad educativa. Un elemento, ¿no?, central de nuestra misión pues ha sido, es y está siendo esta publicación periódica del Índice de Libertad, ¿no?, porque es importante poder dar evidencias, es decir, poder ofrecer, ¿no?, que las políticas se basen en datos, en evidencias y, por tanto, poder estar antes de que se cocinen los informes en estas organizaciones internacionales, porque como referentes estamos ofreciendo investigación de calidad, que se dan unos datos que pueden ser, que son incuestionables, ¿no? Estos datos también estamos viendo últimamente, ¿no?, cómo nos lo están pidiendo para explotar estos datos en otras investigaciones que pueden tener pues otras derivadas, otras perspectivas, y en este sentido nos parece que es muy útil poderlo dar a cualquier institución, organización que esté trabajando, que tenga alguna sinergia con este tema de la libertad de educación.
También llevamos a cabo programas de formación, porque en OIDEL se defiende, se investiga, pero también se forma, ¿no? Entonces, pues hay desde ámbitos distintos, la escuela, la Universidad de Verano, en programas de formación sobre el sistema de derechos humanos, ¿no? Y colaboramos con universidades, como ha dicho ya Ignasi, pero también formamos académicos, funcionarios, responsables políticos, estudiantes, en este deseo, ¿no?, de que haya buenas cabezas, gente con criterio, gente que esté en lugares relevantes de la sociedad civil y que puedan de algún modo formarse e influir en el trabajo que estén realizando, ¿no?, sea en una cátedra, sea en un funcionario público, sea en una universidad, lo que sea, ¿no? En este sentido, ofrecemos apoyo, ¿no?, a las diferentes entidades para que desarrollen políticas, como hemos dicho, y este es un tip importante, basadas en evidencias, ¿no?, con un enfoque de los derechos humanos. Esto que ha reclamado ahora Ignasi, decir, oye, la educación también en España desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? No es una batallita pequeña, no son una financiación más o menos, sino que estamos hablando de grandes temas, ¿no? Agradecemos a FUNCIVA su colaboración inestimable, ¿no?, en esta investigación de Libertad de Enseñanza de 2023. Esperamos seguir, ¿no?, José María, trabajando con vosotros y a la vez, como lo estamos haciendo con otro tipo de organizaciones, ¿no? En este momento pues tenemos pues algunas primicias de investigación, ¿no?, de cara al futuro, que sí como inmediato, pero que aún no, pero que van a ser tan relevantes como este índice con esta colaboración, ¿no?, con tantas organizaciones y con tantos socios, ¿no?, porque OIDEL cuenta con 200 socios, con muchos convenios y con este deseo últimamente también, ¿no?, de buscar pues más sinergias, más gente comprometida, ¿no?, para tener pues esta presencia. Y tal como hacemos, ¿no?, allá donde vayamos a presentar el índice, ¿no?, queremos involucrar en esta tarea de dar a conocer y promover estos derechos humanos a cuantos estéis hoy aquí, ¿no?, y naturalmente a todas las instituciones gubernamentales y a toda la sociedad civil. Este es nuestro deseo y nuestra tarea. Muchas gracias. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias. Y efectivamente, qué importante aunar esfuerzos, todas las entidades. Hay una tendencia natural en todas partes de los reinos de taifas, pero quizá en España a veces con más frecuencia. Y qué importante es que todas las entidades, asociaciones, fundaciones que están comprometidas con el derecho a la educación, pues trabajemos conjuntamente, ¿no? Agradezco también de nuevo a la Fundación Civismo. Vamos a clausurar con la intervención de la Secretaria General Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, María del Mar González Bella. Es diputada por Zaragoza, es abogada del Estado, sin actividad política previa, lo que tiene una enorme, pues la verdad, a mí me produce orgullo, es decir, que haya personas con una trayectoria profesional como la de María del Mar, que en un momento determinado, en el año 23, decidan comprometerse en algo que tiene todos los incentivos negativos para entrar, que es la política en España, y sin embargo ella esté aquí y además realizando el trabajo que realiza como vocal de la Comisión Constitucional, de la Comisión de Justicia, portavoz de la Comisión de Investigación sobre el Derecho a Saber la Verdad de las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017, portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública. En fin, muchas gracias, María del Mar, por estar con nosotros y tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar agradezco a José María ese resumen que ha hecho de mi formación y de mis tareas, que no es merecido, al revés, el tema es muchísimo más importante. Y en cualquier caso transmitirles la imposibilidad de acudir del portavoz Miguel Tellado, que tenía previsto otro acto y que no ha podido, y vengo yo en su nombre como miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Es un orgullo estar aquí, clausurarlo, y es un orgullo también abrir el Congreso, que es al final la sede de la soberanía nacional y, por lo tanto, la casa de todos, a la sociedad civil, sobre todo cuando están entidades tan reconocidas como FUNCIVA, como OIDEL o como la Fundación Civismo. Y también ese honor es todavía mayor cuando es para la presentación de un estudio del calado del actual, ¿no? Con 157 países, como nos ha dicho Ignasi, que ha ido incrementando el abanico y con tantos parámetros que son considerados para medir la libertad de enseñanza.
Decía Ignasi que se recogía en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo también, apelando también a mi condición de abogada del Estado a la que se ha referido José María, está reconocido en el artículo 27 de nuestra Constitución española, que me voy a permitir leeros el párrafo tercero, que aún seguro sabéis. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Se halla dentro de los derechos fundamentales, con protección máxima en nuestra Constitución, permite su desarrollo con ley orgánica, con recurso de amparo, con recurso de inconstitucionalidad en cuanto a su protección. Y desde el Grupo Parlamentario Popular, como adalides también que somos de la libertad, en este ámbito, pues con mayor razón, dada la importancia que este derecho de educación y derecho a la libertad de enseñanza como derechos fundamentales tienen. La importancia que para nosotros tiene no está solo manifestada en la presencia y en el interés que se ha tomado nuestro compañero Nacho Martín en la organización de la jornada, sino también en la presencia de numerosos diputados que están entre ustedes del Grupo Parlamentario Popular, con nuestro portavoz de Educación, Óscar Clavel, también ahí pues, interesándose por todo esto. También nos hemos manifestado recurriendo la LOMLOE, entendiendo que, bueno, pues que elimina criterios de demanda social, que margina el castellano y algunos otros ámbitos, bueno, como es un acto institucional en los que no entraré, y apelando desde el Grupo Parlamentario Popular siempre al acuerdo social que ha de regir en temas educativos y en temas de enseñanza. Concluiré con una frase de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y les digo a ustedes que están en este ámbito que usen ese arma, o que usemos todos, cada uno desde nuestra respectiva función y ámbitos, para cambiar el mundo a mejor, para que la libertad, para que el esfuerzo, para que el pluralismo sea considerado como riqueza y cuajen en el futuro de nuestros hijos como valores esenciales. Nada más y muchísimas gracias. Un placer. Bueno, hemos ido muy bien de tiempo, por lo tanto tenemos quizá algo de espacio para, si hubiera alguna pregunta o un par de preguntas por parte de la audiencia. Pues sí, veo que hay mucho interés, o sea que adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me gustaría dar una breve presentación para dar algo de contexto de quién soy. Soy Guillermo Morales Sancho. Anteriormente he sido profesor de Derecho Constitucional, defendí una tesis en estas materias, Patria, Potestad y Derechos Fundamentales de los menores de edad. Ahora mismo soy abogado dedicado a litigación estratégica. Conozco pues buena parte, ¿no?, del problema. Los casos que llevo son a nivel europeo. Entonces, me gustaría contarle, bueno, dos pinceladas de uno y hacerle una pregunta para que entienda, digamos, el impacto de la litigación estratégica que llevamos a cabo en ADF Internacional, Alliance Defending Freedom International. Se trata de la sentencia de este mes de febrero, la 26/2024, del Tribunal Constitucional. Ocurrió lo siguiente: la hemos recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues resulta que tenemos un matrimonio cuya hija en Barcelona estaba yendo a un colegio concertado. Durante buena parte de la etapa educativa, este colegio concertado, ya digo que era un colegio concertado con muy buenas prestaciones educativas, ¿no? Resulta que el matrimonio tristemente se separa y uno de los cónyuges lo que decide es llevar a la hija a un colegio público. El colegio público había tenido los siguientes problemas: infestación de ratas, tenía otros problemas como, por ejemplo, la frecuente huelga de los profesores. ¿Por qué? Porque acudían a las manifestaciones independentistas. Estoy hablando de huelga de profesores. Solo tenían la primera etapa educativa. Había robos continuamente en la zona. Muy bien. Y como les digo, no tenía actividades extraescolares, no ofrecía inglés, exclusivamente catalán. Las dos sentencias de instancia le dieron la razón, en este caso, pues al cónyuge que se había decidido por el colegio concertado y el cónyuge que prefería este colegio público que les acabo de describir, y estos son los datos del caso, recurre al Tribunal Constitucional. ¿Qué sostuvo el Tribunal Constitucional? Esta sentencia la pueden leer ustedes, la 26/2024, y es que como se trata de un colegio público, es más neutral, tenemos que preferir a este colegio. Lógicamente es una sentencia que cuenta con 4 votos particulares, pero el precedente que sienta
es realmente terrible, ¿no? Para nuestro país. Entendemos, por tanto, que hacía falta recurrir a Estrasburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que tiene que regir aquí es el interés superior del menor, las prestaciones educativas, que me parece que es un caso palmario de cómo la ideología pues, puede desplazar, ¿no?, al bien de los hijos y su educación. Y poner antes, como les decía, bueno, lo cierto es que me ha encantado su intervención, doctor Gibernau. Me ha llegado al alma porque he visto el caso, ¿no?, después de esta manera reflejado en lo que usted mismo nos estaba contando. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, hemos visto también, hemos visto el retroceso en la libertad educativa, bueno, con la última legislación, también con las sentencias, ¿no?, del Tribunal Constitucional después de las últimas renovaciones. Es ciertamente preocupante. Es verdad que no es la última palabra, de luego no es la última palabra dentro del Consejo de Europa. También tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y mi pregunta es muy concreta. Veo, en cambio, algunos signos de esperanza que se han abierto a través de, bueno, diría que paradójicamente después del COVID, ¿no? Después del COVID hemos visto, bueno, primero cómo son posibles los colegios híbridos a través de, bueno, docencia online. Es decir, que es posible o que debería haber mayor libertad, por ejemplo, para la educación en casa. Incluso que hay muchas familias que están dispuestas a asumir, ¿no?, pues buena parte de esa tarea. También llevamos casos parecidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que defendemos escuela híbrida de online y en casa o también con otros colegios internacionales. Entonces, brevemente, en materia de homeschooling, no sé si nos podría dar, digamos, como algún dato adicional sobre la evolución. Único dato interesante es, en Austria, por ejemplo, está permitida el homeschooling, hay muchísimas familias que lo deciden. No es un país del que uno pudiera dudar de su Estado de Derecho, de su falta de elección educativa. Pues nada más y queda su respuesta. Muchas gracias. Vamos a tomar también la otra pregunta y así ya cerramos aquí la mesa. Nada, no, yo solo, bueno, como presidenta de COFAPA y como representante de los padres, agradecer el informe, agradecer el seguir trabajando en esta línea en la defensa de la libertad, pediros que no desfallezcáis, que aunque haya un retroceso real, pero es necesario seguir y que desde luego la sociedad civil, y aquí me dirijo un poco también a los políticos, seguiremos trabajando en pro, tendréis nuestro apoyo y es necesario que desde la política de verdad la educación sea bandera. De verdad, creamos en la importancia que tiene la educación para nuestro país y que peleéis en esa línea y que gracias por todo lo que hacéis. Gracias, Ignasi, Teresa y a todos por, de verdad, este informe y los que vendrán. Pues dar la palabra al presidente de la Fundación Civismo. Julio, adelante. Ahora se oye, ¿no? Sí. Bueno, yo fui, antes de ser presidente de la Fundación Civismo, yo fui profesor titular de Química Industrial en la Universidad Pública de Navarra, o sea que pero era el que ponía los exámenes de selectividad, entonces, o sea que en ese sentido. Y luego, por vocación, hice pedagogía, a pesar que lo mío era la química industrial. Bueno, luego me dedicaba a cosas mejores, como bien sabe. Tengo una pregunta nada más, ¿no? Recientemente se ha legislado la obligatoriedad de que aquellos colegios mayores adscritos a una universidad pública que sean de titularidad privada, a veces religiosa, sean obligados ahora a que sean mixtos, ¿no?, cuando los alumnos son mayores de edad, la mayor parte, ¿no?, casi todos. Y luego, en la misma línea, es clara la obligatoriedad a que los centros concertados tengan que ser mixtos si quieren seguir recibiendo, ¿no?, ayuda, ¿no? Bueno, la pregunta es muy clara. ¿Sería realizable plantear ante algún tribunal europeo o internacional el que esa libertad de los padres, que no son hijos de la CELA o esa señora, ¿no?, son hijos, tienen padres físicos, o sea, ¿sería posible el que hubiera algún recurso, organizar, no sé, jurídico? Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, Ignasi, ¿quieres intervenir? Y Nacho, ¿tú cierras? ¿Bien? Perfecto. Bueno, gracias por las tres preguntas. A ver, voy a intentar cubrirlas un poco por encima. En primer lugar, sobre lo de no desfallecer, no te preocupes. Ahora mi mujer, que está ya al final, está esperando un niño, entonces el tema me lo tomo bastante personal también. O sea,
No, sobre el derecho de los padres. Es verdad que estamos en una tónica que es curiosa, ¿no? Porque nos contraponen los derechos de los niños a los derechos de los padres. Pero en realidad la mayoría de problemas de los niños son problemas compartidos con los padres, ya sea porque los niños que forman parte de minorías culturales comparten esta condición con sus padres, los niños que viven en situaciones desfavorecidas comparten esta situación con sus padres, los niños que sufren bullying, los primeros que lo ven son los padres. Entonces, los padres no es que tengan un derecho como un derecho patrimonial, tienen un derecho porque tienen una responsabilidad. Y porque cuando tú tienes un hijo, también entendía la comunidad internacional, como también lo entendieron los padres de la Constitución, que eres el actor que está más cerca para tomar las mejores decisiones. Y por eso tienes unos derechos y tienes unas obligaciones. Entonces, en el marco de la educación, pues creo que tendríamos que volver un poco a esta tónica de sentido común, ¿no? Algo que yo creo que no es ni de derechas ni de izquierdas. Y para finiquitar con el tema así más concreto del homeschooling. Bueno, el homeschooling yo creo que es un elemento que está, como todos sabemos, ¿no? A lo mejor en España se nota menos, pero en otras partes del mundo sí que está increciendo. Vemos que, sobre todo en el caso de Estados Unidos, es increíble lo que está subiendo. Para mí, siendo un tema muy marginal en el marco de la libertad de enseñanza, sí que el estatus de la educación en casa nos da un muy buen indicador de la confianza que los gobiernos y las autoridades públicas tienen en sus ciudadanos. Igualmente, aquí muchas veces, como pasa en la libertad de enseñanza, se nos contraponen a realidades que son completamente negativas. Dicen, no, es que están a veces, ¿no?, cuando se habla de libertad de enseñanza, dicen, no, pero es que, ¿cómo hacemos por el tema de los registros de los alumnos? ¿Cómo hacemos por los currículums? Pues la mayoría de padres lo que quieren es, oye, yo quiero una educación distinta a la del Estado, pero evidentemente quiero que mis hijos puedan ir a la universidad, quiero que puedan hacer las mismas pruebas de acceso, queramos asegurarnos que tengan calidad. No existe tal contraposición. De hecho, la mayoría de asociaciones de padres, y aquí podemos tener varios ejemplos, y la mayoría de escuelas no gubernamentales, y aquí también tenemos ejemplos, lo que tienen sobre todo es un interés de colaborar con el Estado para que estas opciones se den en la máxima armonía posible. Entonces, más que tensar esta relación que no le interesa a nadie y sobre todo a quien no nos interesa es a nosotros como sociedad porque está perjudicando a los niños, vamos a cambiar este paradigma. Gracias, Ignasi. Yo, antes de cerrar, me gustaría hacer algún comentario sobre lo que habéis comentado. Primero, agradeceros a COFAPA y al resto de las entidades que estáis dando la cara por la libertad educativa en nuestro país. Vuelvo a decir lo que decía, que me parece una cuestión absolutamente fundamental. Como catalán no puedo por menos que decir algo con relación a lo que comentabas. Yo creo que si en algún lugar de España la libertad educativa está en entredicho, es especialmente en Cataluña. En el resto de España es evidente que también. Hay una aproximación ideológica que pretende decirnos a los padres cómo debemos educar a nuestros hijos, como si, como decía Julio, nuestros hijos no fueran nuestros, sino que fueran del Estado. La verdad es que es una concepción, diría decimonónica, reaccionaria del poder, que a mí personalmente me parece que está en la base de la tiranía de lo políticamente correcto, la tiranía de la mayoría, la tiranía de lo que debemos pensar y no podemos discrepar de ello porque entonces te arriesgas a la excomunión civil, y personalmente creo que los padres tenemos que hacer un verdadero esfuerzo por evitar que eso ocurra. Desde la política, nosotros desde el Partido Popular vamos a hacer lo posible por defender la libertad, por defender el derecho de los padres a elegir la educación que más se ajuste a nuestras convicciones, a las convicciones de nuestras familias, por defender también el derecho de las familias a tener una visión diferente de la que tienen desde los gobiernos. La educación gubernamental no es la única posible. Yo creo que desde el Partido Popular siempre hemos defendido una educación pública de calidad, por supuesto, pero eso no obsta para que también haya espacios que de alguna manera supongan un contrapeso a los dogmas casi oficiales que pueda darse, por ejemplo, en opciones de educación concertada, que en nuestro país tiene una enorme importancia. Y en Cataluña concretamente también, a pesar de todo, la educación concertada ha hecho grandes esfuerzos en Cataluña para conseguir preservar su libertad. Veo algún representante aquí de la batalla, de la lucha por la libertad en Cataluña, y creo sinceramente que debemos reconocerle también ese mérito a esos actores. Pero es verdad que, bueno, pues las cuestiones lingüísticas, yo
A mí siempre me gusta dar una pincelada a ese respecto. Creo que el catalán y el español, o el catalán y el castellano, son lenguas hermanas, son lenguas que son perfectamente inteligibles para los hablantes de una y otra lengua, y aquí hay una cuestión de una obsesión por el narcisismo de la pequeña diferencia que nos lleva a impedir una cosa que es natural. Los niños catalanes deberían asumir como propias el catalán y el español, y el problema es que desde la administración pública se intenta decirle a los niños catalanes que el español no es propio de los catalanes. Ese es el problema. No es tanto una cuestión del número de horas, que también, por supuesto, sino una cuestión de que el español debe ocupar en Cataluña su espacio sentimental y simbólico, por supuesto oficial también, pero sentimental y simbólico de lo que representa para la mayoría de las familias catalanas, que muchas veces se olvida. La mayoría de los catalanes tenemos el castellano como lengua materna, y la inmensa mayoría de los catalanes amamos también la lengua catalana como una lengua propia. Por eso yo creo que es fundamental que haya ese equilibrio, y desde el Partido Popular así lo vamos a defender en Cataluña, y por supuesto así lo vamos a defender en el Congreso de los Diputados. Y yo, sin más, quiero agradeceros a todos esta mesa. Me ha parecido fascinante, la verdad, y me alegro mucho de veros a todos también con cara de haberlo disfrutado, y os emplazo a nuevas ocasiones con los amantes de la libertad, como decía, los amigos de la libertad que decía Albert. Muchas gracias a todos.